Muy bien. Nuevamente, hermanos, muy buenos días. Hermanos, repito, el título que encabeza este sermón es Alboroto en Palmira. Y el texto sobre el cual estaremos desarrollando el sermón del día de hoy es Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Y quiero empezar de la siguiente manera. Hermanos, reunirnos en pos del Señor en el día de reposo debe ser un motivo de gozo profundo en el corazón de su iglesia. Sin embargo, de manera particular, hay motivos que detonan una mayor cantidad de gozo en nuestro corazón. Puede probablemente este ser uno de esos días. Hoy nuestra iglesia local está cumpliendo 2 años desde que se constituye de manera formal como una iglesia. A modo de introducción, quiero contar brevemente la historia de la providencia de Dios que permitió que esta iglesia local fuera sembrada en esta ciudad, se constituyera formalmente y estemos reunidos hasta el día de hoy. Hace aproximadamente 4 años, tuve la oportunidad junto con mi esposa de llegar a Palmira. Una vez nos instalamos hace 4 años, empezamos este proceso que teníamos en mente hacer, que tiene que ver con un aspecto social que realizamos, que es la fundación que algunos de ustedes conocen que tenemos, en donde se ayuda a niños y adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Pasados unos meses de estar realizando esta labor, empezamos los días viernes, si mal no recuerdo, a las 7 de la noche, a realizar un pequeño estudio bíblico con las familias de los muchachos que estaban dentro de la fundación. Al cabo de unos días, personas diferentes a las familias de la fundación empezaron a agregarse a este estudio que hacíamos los viernes. Por aquí está Sebas, que es la persona más antigua en la iglesia, porque Sebas empezó en esos estudios. Empezaron a agregarse personas diferentes a la iglesia, denotando con esto que en efecto el Señor había llamado pueblo para sí mismo en medio de esta ciudad, un pueblo que anhelaba escuchar una predicación bíblica, ortodoxa de las Sagradas Escrituras. Ya avanzando en la historia, sobre el año 2020, a finales del 2020, ¿recuerdan lo que pasó en 2020? La pandemia. Sobre finales del 2020, empezamos a ser inquietados por el Señor, a empezar a guardar el día de reposo y dejar de celebrar este estudio informal los días viernes para hacer la transición hacia el día domingo y empezar a predicar la palabra del Señor de manera formal y ordenada en el día del Señor. No pasó mucho tiempo desde que estábamos haciendo esto hasta que decidimos hacerlo ya de manera presencial. ¿Por qué? Porque en ese momento, recuerden que no nos podíamos reunir. Entonces empezamos a hacerlo a través de una pantalla, de un medio virtual. Y después de un tiempo ya empezamos a hacerlo de forma presencial, pero los más antiguos recordarán con qué particularidad. Con todas las medidas de bioseguridad que habían para ese momento. Entonces nos tocaba echarnos el alcohol en las manos, estar distanciados 2 metros silla de silla, y básicamente nuestra iglesia empieza a formalizarse en medio de ese contexto donde solamente se conocían los que venían con los que venían. ¿Me hago entender? Yo recuerdo, Giancarlo llegó con Valeria, y bueno, pues ellos dos obviamente se conocían, pero no podían tener relacionamiento con nadie más de la iglesia porque estábamos a 2 metros de distancia los unos de los otros. Eso naturalmente representaba un desafío muy importante para nuestra iglesia, porque la iglesia se caracteriza por la hermandad, por la unidad, por lo que ocurre cuando estamos cerca el uno al otro, por lo que ocurre cuando compartimos una taza de café, por lo que ocurre cuando nos sentamos a la mesa a comer juntos. Sin embargo, y a pesar de esas grandes dificultades con las que tuvimos que empezar, o con las que tuvo que arrancar nuestra iglesia local, en la medida en que se desescalaban las rígidas medidas que habían establecido las autoridades para nuestra protección, también nosotros empezamos a desescalar la frialdad y la indiferencia que probablemente teníamos en relación al hermano o a la hermana. Y ya empezamos a acercarnos,
y empezamos a establecer vínculo y empezamos a profesarnos amor los unos a los otros. Avanzando en la historia, ya en esa comunión y en esa cercanía que nuestro buen Dios nos permitió tener, sobre el año 2011, en el mes de agosto más o menos, se termina de establecer de manera ¿dije 2011? 2021, me devolví 10 años. Yo en el 2021 no estaba aquí. Ya sobre el 2021, mis hermanos, el Señor nos permite, más o menos en agosto, terminar de establecer. Recuerden, estamos en un proceso de plantación, pero allí estábamos en un proceso muy primario de plantación. Y en agosto de ese año, 2021, el Señor nos permite terminar de establecer lo que se conoce como la membresía fundacional, es decir, aquellos que son los miembros oficiales de la iglesia que se determinan a plantar la iglesia y que posteriormente tendrán, de acuerdo al orden bíblico, que escoger al anciano que los presidirá, a ese primer ministro que los presidirá como su pastor. Y esto en efecto terminó por ocurrir en septiembre de ese mismo año, cuando nuestra iglesia local recibe por la misericordia del Señor el regalo de tener a su primer ministro ordenado, constituyéndose entonces septiembre de 2021 como el mes en el que nuestra iglesia se constituye de manera formal como una iglesia al cumplir con los requerimientos bíblicos mínimos para el establecimiento de su formalidad. Es decir, había una membresía oficial en la iglesia y esa membresía había ordenado a un ministro en cabeza de varones previamente ordenados y pertenecientes a una iglesia oficial, como lo fueron en su momento el pastor Gabriel, el pastor Pablo Andrés y el pastor Julián, quienes participaron en la ordenación de su servidor, el pastor de esta iglesia local. Desde ese mes, septiembre de 2021 a la fecha, han pasado, hermanos, 2 años preciosos. Digo que han sido preciosos porque ininterrumpidamente el Señor nos ha concedido reunirnos, pasando de terrazas a colegios, a patios, a salas de casas, de aquí a allá, pero nos ha concedido reunirnos guardando el día del Señor y sobre todo predicando su palabra de manera fiel y sistemática a lo largo de estos 2 años. En estos 2 años hemos aprendido muchas cosas de la palabra del Señor, pero sobre todo hemos aprendido como iglesia que quien une a la iglesia, quien tiene la determinación de unir a alguien a su iglesia, es Cristo mismo, y que esto ocurrirá en el perfecto tiempo señalado por su majestad. Las Escrituras, mis hermanos, enseñan que cuando somos unidos a una iglesia local, el Señor cumple en esta unión un propósito doble. En primer lugar, nos presenta delante de Él, para presentarnos delante de Él como santos y sin mancha. Nos quiere presentar santos delante de Él, una novia pura la cual recibir. Pero también las Escrituras enseñan, mis hermanos, que una vez somos unidos al cuerpo de Cristo, siendo Cristo el Rey de este cuerpo, los creyentes empezamos de forma voluntaria a comulgar con los intereses santos de nuestro Rey. ¿Y cuáles son los intereses de nuestro Rey? El Rey procura que su reino se expanda. Así que por definición, cuando comulgamos con los intereses del Rey, los creyentes deseamos que su reino se expanda, y en ese sentido y por definición, los creyentes nos convertimos en lo que podríamos decir somos trastornadores o transformadores del mundo. Me refiero a la localidad en la que el Señor nos ha puesto. Y con eso en mente, con esa introducción anecdótica o histórica de nuestra iglesia local, quiero invitarlos a que leamos nuevamente Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice la bendita palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde... ¿Quiénes llegaron? Quiero aclarar. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos,
por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo que padeciese, resucitase de los muertos, y que además, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 3 puntos de su predicación. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Amén. En el texto que acabamos de leer, estamos leyendo algunos de los hechos que ocurren en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Si ustedes observan la forma en la que el apóstol Pablo actuaba en medio de sus viajes misioneros, uno observará que Pablo siempre se esforzó por procurar la expansión del reino de Cristo en ciudades que tenían la potencialidad de hacer que el reino se expandiera con mayor o relativa rapidez. Probablemente no, la razón segura por la que Pablo escogía ciudades con ciertas características demográficas y de ubicación era por la facilidad que había para que desde allí se diseminara, se regara el evangelio a otras partes, siendo entonces la observancia de Pablo en torno a las ciudades, ver ciudades que fueran muy comerciales o que fueran centros administrativos. Ahora, el texto nos informa, cuando ustedes leen el contexto, que Pablo viene viajando desde Filipos y que va a llegar a Tesalónica, lo que hoy en día es Salonia. Cuando llegan a este lugar, Pablo de inmediato ubica la sinagoga y desde allí proclama el evangelio a judíos y a gentiles. Podría decirse que los 9 versículos que acabamos de leer tienen 2 grandes divisiones. La primera, que es el primer punto, veremos la proclamación del evangelio y la segura respuesta que podemos esperar ver cuando el evangelio es proclamado. Repito, primer punto, la proclamación del evangelio y la segura respuesta que podemos esperar ver cuando el evangelio es proclamado fielmente. Y en segundo lugar, viene una dosis de realidad adicional a la que es gloriosa y es la primera realidad, la segura respuesta. El segundo punto es la reacción del mundo ante la fiel proclamación del evangelio. Veamos el primer punto, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la bendita palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron Pablo y Silas a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y expandiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, ese Jesús es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Estos 4 versículos, hermanos, están llenos de muchos detalles, pero quiero que nos detengamos, en primer lugar, a observar 2 detalles significativos que ocurren en los 2 primeros versículos. En primer lugar, se nos habla de cuál es el lugar donde los hechos ocurren. ¿En dónde ocurren estos hechos? El texto dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? Ese es el lugar, Tesalónica. Alguien en una oportunidad, hablando de las ciudades de la antigüedad, dijo lo siguiente:
Las ciudades del mundo antiguo no distaban mucho de lo que son las ciudades del mundo actual. El mundo antiguo, a decir verdad, decía esta persona, en realidad, en términos de su comportamiento, es esencialmente igual al mundo moderno. La diferencia es que hoy tenemos aparatos tecnológicos, pero el comportamiento de los individuos es exactamente el mismo. En ciudades como Tesalónica, lo que predominaba era la codicia, la deslealtad, la inmoralidad y el orgullo de los hombres. Ciertamente podríamos estar de acuerdo que esos 4 aspectos definen muy bien lo que es nuestro mundo el día de hoy. Tesalónica era una ciudad significativamente importante porque en ella el tráfico marítimo y el tráfico terrestre convergían, se unían. Esta ciudad estaba ubicada en el Golfo de Salonia y estaba cerca de los ríos Valdar y del río Bistritza, ríos que eran muy importantes en la antigüedad, pues a través de ellos se transportaba la producción agrícola de toda esta región. Eso hacía que Tesalónica fuera un centro de comercio para su región. Noten, un centro de comercio, pero además, como si esto ya no fuera suficientemente importante para la ciudad, además Tesalónica era la capital de Macedonia. Por tal razón, además de ser un centro de comercio, también era un centro muy importante a nivel administrativo. Dicen los historiadores que cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica, en esta ciudad habían aproximadamente 250,000 habitantes. Para la fecha, mis hermanos, esto era un gran número, era una ciudad grande. 250,000 personas la habitaban. La gran mayoría de sus habitantes eran gentiles, aunque según los registros había un número muy significativo de judíos. La prueba de ellos es que en esa ciudad había una sinagoga de judíos. Dada la ubicación estratégica de Tesalónica, Tesalónica se convirtió en el futuro, después de esta narrativa, por decirlo de alguna forma, como un centro por medio del cual el evangelio se administró a toda Macedonia y también a Grecia. ¿De dónde sacas eso, pastor? Bueno, la escritura en Primera de Tesalonicenses, vayamos allí, hermanos. Primera de Tesalonicenses, para los que no sepan, está antes de Segunda de Tesalonicenses. Ahí les boto esa edad. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice lo siguiente. ¿Estamos allí? Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿de quiénes? ¿De vosotros de quiénes? De la iglesia de Tesalónica. Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tesalónica se convirtió en un lugar por medio del cual el evangelio empezó a regarse por toda la región. Entonces, en primer lugar tenemos el lugar donde están ocurriendo los hechos, Tesalónica, un centro comercial y administrativo muy importante por medio del cual el evangelio se regó a toda la región de Macedonia y de Grecia. En segundo lugar, el texto nos cuenta el tiempo en el que ocurren los hechos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, bueno, Pablo estuvo allí hablando de la palabra del Señor, por 3 días de reposo. Pastor, ¿eso significa que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica 3 semanas? Lo más probable es que no, porque si uno mira los textos que van conectados a esta narración, uno se da cuenta que incluso Pablo llegó a convertirse en un trabajador en medio de la ciudad haciendo tiendas. En Hechos capítulo 18 versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, hablando de los tesalonicenses, dice, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que lo más claro que vemos por la narrativa bíblica es que Pablo se quedó allí más de 3 semanas, pero de manera oficial durante 3 semanas, durante 3 días de reposo seguido, él predicó el evangelio en las sinagogas, pero eso significa que después de esto,
Pablo siguió ministrando en casa de los piadosos gentiles, y sabemos que esto es así porque aquí se nos menciona a un piadoso gentil que es Jasón. De más que si ustedes leen la historia, se darán cuenta que la casa de Jasón termina por convertirse en la sede de la iglesia local en Tesalónica. Ahora bien, esos son los puntos que nos establecen el contexto, el lugar y el tiempo en el que esto ocurre. Ahora quiero que observen, hermanos, cuál es el contenido del mensaje del apóstol Pablo allí en la sinagoga, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3: declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿quién es? El Cristo. ¿Cuál fue la labor de Pablo en medio de la sinagoga? ¿Acaso Pablo estaba estableciendo una estrategia contemporánea y vanguardista para su fecha, por medio de la cual captar la atención de las personas? No. Pablo, mis hermanos, se limitó a proclamar el bendito evangelio, y dicha proclamación implicaba el hecho de que Pablo afirmara a su audiencia que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿Y eso qué significa? Pablo estaba diciéndole a quienes les escuchaban, principalmente a su audiencia judía, que el Jesús, al ser el Cristo, era el Mesías, el ungido, el hijo de la simiente de la mujer, aquel que todo el Antiguo Testamento había profetizado y por quien estaban esperando. Mira, te quiero presentar a Jesús, aquel por quien siempre hemos estado esperando, aquel que reconciliará a los hombres con Dios, aquel segundo Adán que enmendará la caída del hombre en el huerto del Edén. Ese era el anuncio de Pablo. Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es la simiente de la mujer. Y además agrega que Cristo, aquel que salvaría, aquel Jesús que es el Cristo, haría todo esto posible a través de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Pablo está seguro, mis hermanos, que Jesús es el Cristo, dado que a través de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, en Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. En el versículo 2, recuerden que acabamos de leer, lo voy a leer nuevamente, pero de la Nueva Versión Internacional, dice así: como era costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Noten, esto es muy importante, porque en el versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese, muriera y resucitara, y que esto corroboraba que Él era el Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo, basado en las sagradas escrituras, presenta a la audiencia a Jesús como aquel Cristo prometido. Mira lo que dice William Hendrickson: a menos que los oyentes de Pablo estén listos y dispuestos a ver que la persona y obra de Jesús cumple las profecías de la Biblia, bueno, entonces la Biblia para ellos sigue siendo un libro cerrado. A menos que un individuo pueda identificar con claridad a Cristo como el seguro cumplimiento de las promesas tipológicamente hechas en el antiguo pacto, es decir, que pueda ver a Cristo como el antitipo, aunque tenga su Biblia abierta, si él no ve a Cristo, pues realmente su Biblia está cerrada para él. Si él no puede ver a Cristo como el suficiente Señor que fue prometido en la antigüedad, como el Hijo de la descendencia de la mujer, como el Hijo de la promesa, entonces la Biblia para él sigue cerrada. Podríamos decir, mis hermanos, que el apóstol Pablo demuestra que las escrituras son un anuncio glorioso siempre y cuando quien escucha el anuncio entienda que Cristo es el centro de ellas. El apóstol Pablo deseaba que su audiencia pudiera ver a Cristo como el cumplimiento perfecto de las profecías
que anunciaban al Mesías. A lo que Pablo está guiando a su audiencia, mis hermanos, es a ver a Cristo como el corazón de las sagradas escrituras. Podríamos decir, mis hermanos, que Pablo está haciendo lo que hoy en día llamaríamos como un ejercicio de teología bíblica con su audiencia, demostrando a Cristo o mostrando a Cristo como el centro y el pleno cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Es como si el apóstol Pablo, en esta manera de hablar, estuviera tomando, bueno, esto no lo dice la Biblia, pero podemos de alguna forma conectarlo. Es como si Pablo estuviera tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando intersecta a esos dos individuos que desconsolados van camino a una aldea llamada Emaús. ¿Recuerdan esta historia? Dos hombres desconsolados, el Señor les dice, bueno, ¿por qué están con esa cara tan triste? ¿Por qué están carilagos? Y ellos que le dicen, ¿acaso tú eres un extranjero que no sabe lo que ha pasado? Aquel hombre piadoso y lleno de palabras poderosas, Jesús, quien creímos que era la simiente de la mujer, bueno, fue vilmente asesinado. No lo era. ¿Y el Señor qué les dice? Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora noten ese detalle. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Cristo les dice, mira, yo te puedo abrir la Biblia en Génesis y de ahí en adelante recorrer todo el Antiguo Testamento y mostrarte cómo yo soy el centro, el corazón de todo el Antiguo Pacto. Mis hermanos, lo anterior nos deja un claro ejemplo práctico en la forma en la que los creyentes debemos compartir el Evangelio. Cuando vayamos a compartir de Cristo, del Evangelio de salvación, debemos presentar a Cristo como el protagonista de nuestra intervención. Debemos abrir la palabra de Dios frente a nuestros oyentes y mostrarles a ellos que Cristo es la única esperanza segura de la salvación. Servirá que apelemos a las bases comunes que tengamos con quienes nos escuchan. Hay personas que están dispuestas a decirle a uno, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, esa es una base común que tenemos. Aprovechémosla para mostrarles a ellos que Cristo es el centro, el corazón de las Sagradas Escrituras. Pastor, pero es que yo no soy muy bueno hablando. Yo no soy un erudito. Déjame preguntarte una cosa. ¿En qué parte de la Biblia dice que tienes que ser un gran erudito para proclamar el Evangelio? En ninguna parte. En ninguna parte, mis hermanos. Basta con que hables de Cristo, de la esperanza de salvación que hay en Él, y si puedes motivar al otro a que un día asista a la iglesia, con eso es suficiente. Ahora, mis hermanos, noten esto. El apóstol Pablo habla de los sufrimientos y de la muerte de Jesús y los presenta como una necesidad si es que el evangelio se proclama, si se quiere proclamar correctamente. Pero también el apóstol Pablo, en medio de su proclamación, habla de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué es importante tocar la resurrección en el contexto de la predicación del evangelio? Porque la resurrección, mis hermanos, es la prueba irrefutable de que Cristo es quien decía ser. Es decir, que Él sí es el Hijo de Dios. Si Cristo no resucita de entre los muertos, el mismo apóstol Pablo dice a los Corintios, nuestra fe ¿qué es? Vana, en vano hemos creído. Pero porque Cristo se levantó de los muertos y venció a la muerte, se ha comprobado de manera irrefutable que Él es el verdadero Hijo de Dios. Eric Tietekek, así se llama, Tietekek, dice lo siguiente: la preocupación fundamental de Lucas no es proyectar la muerte de Jesús como el trágico fracaso de un profeta, sino más bien, él presenta su muerte para después
hablar de la gloriosa resurrección de Jesús como el acto necesario de salvación que Dios da a los hombres. Ahora, en síntesis, resumamos las ideas. En esta proclamación que el apóstol Pablo enseña, nos muestra que Cristo es el centro de las Escrituras, el centro del Evangelio. Y nos muestra que este Cristo tenía que sufrir, pero también tenía que resucitar de entre los muertos, y que dicha resurrección corrobora el hecho de que Cristo es quien dice ser, el Hijo de Dios. Ahora, el texto, mis hermanos, no solo nos dice cómo debemos proclamar el Evangelio. Ya tenemos los elementos esenciales de cómo hacerlo. Presentar a Cristo como el Hijo de Dios, el centro de las Escrituras, como aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Eso es el cómo. Pero además, mis hermanos, viene algo maravilloso. El apóstol Pablo nos enseña lo que va a pasar toda vez que se predique este Evangelio, del cual estamos hablando, con fidelidad. Escúchame muy bien esto, hermano. Esto que leeremos en el versículo 4 es lo que pasará sí o sí cuando el Evangelio se predica. Lo contrario también es cierto. Cuando el Evangelio no se predica, no puede haber salvación. Lee conmigo el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos de ellos se refiere a los judíos, y los griegos piadosos se refiere a los gentiles como Jasón, y mujeres nobles, algunos hacen referencia a que probablemente se refiera a mujeres adineradas o acaudaladas de la ciudad. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, o lo que nos presenta Lucas, el escritor de Hechos, es el glorioso resultado que está obteniendo Pablo por medio de la predicación fiel del bendito Evangelio. ¿Y cuál es ese glorioso resultado? Que cuando la palabra de Dios se predica con fidelidad, tanto judíos como gentiles responden positivamente a este mensaje esperanzador. Pablo está siendo presentado aquí como aquel que recoge cosecha abundante de su actividad misionera. ¿Pero por qué? ¿Por qué está recogiendo cosecha el apóstol Pablo? ¿Qué fue eso tan especial y tan extraordinario que el apóstol Pablo hizo para que las personas quisieran venir a Jesús en arrepentimiento y fe? ¿Acaso fue una estrategia de crecimiento muy vanguardista para su época? ¿Acaso el apóstol Pablo se valió de una estrategia piramidal del Network Marketing? Nada de eso, mis hermanos. El apóstol Pablo simple y llanamente predicó el evangelio de gracia que se centra en la persona de Cristo. Él predicó a aquel rey que sufrió y murió a causa de nuestros pecados y de las demandas justas del Dios Padre, pero también proclamó con firmeza que ese mismo Señor resucitó de entre los muertos para darle vida eterna a todo aquel que se une a Él por medio de la fe. Ahora, quiero darte dos consideraciones doctrinales que te van a ser muy provechosas y que son muy necesarias si es que quieres proclamar el Evangelio bíblicamente. Aquí va la primera. En primer lugar, cuando hablamos de la salvación, debemos tener en cuenta que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el origen de la salvación del hombre es en Dios y no en el hombre. Ese es un punto esencial para tener en mente. La salvación, mis hermanos, parte de la soberanía de Dios. La Biblia enseña con claridad que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, de quien quiera tener misericordia. Pastor, entonces eso significa que nosotros no somos responsables delante de Dios por nuestro rechazo al Evangelio. No.
No es lo que estoy diciendo. Los hombres somos responsables delante de Dios, aun cuando la salvación parta del consenso soberano de la majestad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables delante de ese Dios soberano. William Hendrickson dice: Dios salva al hombre, pero el hombre tiene que responder en fe, haciendo la voluntad de Dios en palabra y obra. Dios lleva a cabo su plan de salvación a través de su Hijo y de esta forma redime a su pueblo. Sí, Dios es el que salva. De Él parte el anhelo de salvar a su iglesia, a su pueblo. Pero todos somos responsables de responder al anuncio de la gloriosa verdad del Evangelio. Esa es la primera consideración. Tengan en cuenta que la salvación es un acto soberano de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted va a encontrarse con este escenario. Usted va a predicarle a algunas personas el Evangelio y ellos se van a rehusar. Es más, se van a reír en su cara y van a decirle: a mí eso no me importa nada. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a forzarlo a que crea y lo va a traer encadenado a un día a la iglesia? No. La salvación depende del Señor. Él salva a quien quiere. Ahora, lo cierto es que ese hombre o esa mujer a quien usted le predicó el Evangelio es responsable delante de Dios de lo que ha escuchado. Su responsabilidad no es responder por él. Su responsabilidad es predicar el mensaje de salvación que hay en Cristo. La responsabilidad de él es responder positivamente a este mensaje de salvación. En segundo lugar, o la segunda consideración doctrinal que considero deben tener en cuenta a la hora de proclamar el Evangelio, es que nunca pierdan de mente que Cristo, aquel Rey triunfante, para salvar tuvo la necesidad de sufrir, morir y resucitar de entre los muertos. Nunca pierdan de mente estos tres elementos. Cristo, para salvar, tuvo que, era una necesidad, tuvo que sufrir, morir y resucitar. Lo que quiero señalar es que tanto los sufrimientos como la muerte y la resurrección son eventos necesarios en el plan de redención y por tanto nunca debemos omitirlos en nuestra predicación. Mira lo que dice en torno a esa necesidad Lucas 24:7, diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. ¿Ven la necesidad? Era necesario que esto pasara con él. Versículo 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué era necesario? Porque así la justicia de Dios lo demandaba. Porque Él no dará por inocente al culpable. Y aunque Cristo no era culpable, se hizo voluntariamente sustituto nuestro. Y por tanto la justicia de Dios demandaba que ese que era sustituto nuestro tuviera que padecer derramamiento de sangre para remisión de pecados. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la reacción del mundo cuando el Evangelio se predica correctamente? En el primero tenemos que si tú predicas a Cristo como el centro de las Escrituras, como aquel Rey sufriente que murió y resucitó, Dios ciertamente salvará a los suyos. Ese es el primer punto glorioso. Dios salvará a su pueblo toda vez que su pueblo proclame el Evangelio de salvación. Esto es maravilloso. Pero en el segundo punto vamos a ver qué hace el mundo incrédulo cuando se predica el Evangelio. Versículos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hermanos, cuando la iglesia se propone cumplir con la voluntad del Señor en términos de proclamar el bendito mensaje de esperanza, no podemos ser cándidos, torpes o ingenuos y pensar que el mundo caído no responderá. No podemos pensar que Satanás, sus huestes y sus instrumentos se quedarán con los brazos cruzados viendo cómo el reino de Cristo avanza en la fidelidad de su pueblo. Hermanos, en este texto podemos ver que Pablo, una vez predica en la sinagoga, continúa con su ministerio en la casa de hombres piadosos, en este caso a Jasón. Notamos que Jasón provee su casa como el lugar de hospedaje de Pablo y de Silas, y que convierte su casa, como lo dije hace un momento, en una pequeña iglesia local. Cuando los judíos, los que estaban en la sinagoga, ven que los hombres piadosos empiezan a retirarse de las antiguas prácticas que allí proclamaban y empiezan a unirse a la fe que Pablo y Silas están proclamando y que ahora Jasón ha aceptado, dice el texto que se llenan de celos. Ahora, esto podría parecer algo menor. Tuvieron celos, como, mira, se está yendo la gente. Pero en el original, la expresión celos hace referencia a que estaban muy, pero que muy furiosos. Estaban muy molestos y por cuenta de esa molestia levantan calumnias contra Pablo y Silas con el propósito de contrarrestar el avance del reino de Cristo. ¿Y qué hacen ellos para evitar que el reino siga avanzando? Se van al mercado de Tesalónica, buscan a hombres ociosos, que aquí Lucas los define como hombres malos, y les dan una paga modesta, una paga por la cual ellos estarían dispuestos a hacer lo que se les dijera que hicieran. ¿Y cuál es la instrucción que les dan? Que armen un alboroto, una chusma, un revuelto en la ciudad. Y ya cuando los ánimos están exacerbados, se dirigen a la casa de Jasón, con el propósito de llegar a esta casa y capturar a Pablo y a Silas. Pero Pablo y Silas no estaban, quizá porque algún hermano les había dicho que venían por ellos y que se fueran antes. Cuando llegan y no encuentran a Pablo y a Silas, ¿qué hacen? Se detienen y dicen: ok, bueno, nuestros intentos malvados por contrarrestar el avance del reino de Cristo ya fueron frustrados porque no estaban los que buscábamos, y se van para su casa. No es lo que ocurre. Ellos capturan a Jasón y a algunos hermanos que con él estaban. De hecho, el texto dice que trajeron a Jasón, y esto también puede sonar muy pacífico. Vení, Jasón, vamos allí a hablar con las autoridades de la ciudad, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. La expresión trajeron en el original hace referencia a que literalmente los llevaron arrastrándolos por todo el camino hasta presentarlos en presencia de los dirigentes de la ciudad. Los dirigentes en este contexto eran aproximadamente un grupo de 5 individuos que eran escogidos popularmente, pero que algunos historiadores dicen por lo regular estaban muy dispuestos a escuchar la voluntad colectiva del pueblo. Así que, ¿cuál es la escena? Toman a estos hombres, los amordazan y los empiezan a arrastrar por toda la ciudad hasta llevarlos y presentarlos delante de estos hombres. Y ya estando frente a ellos, entonces levantan los cargos por los cuales los han llevado a rastras. ¿Cuál es la acusación que hacen contra Jasón y los otros hermanos? Les dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora noten esto. La acusación directa es contra Jasón,
y sus compañeros, pero en realidad no están acusando a Jasón. ¿A quiénes están acusando realmente con sus palabras? A Pablo y a Silas, porque seguramente ellos habían escuchado la obra de Pablo y Silas, la obra misionera que habían hecho en otras ciudades. La acusación real entonces es contra ellos. Y los judíos esencialmente están acusando a Pablo y Silas ¿de qué? De ser unos ¿qué? Alborotadores. Oh, mis hermanos, cuán digna y gloriosa ha de ser esta acusación en los hombros de un cristiano. Ese es un alborotador. Con cuánta necesidad y urgencia esta ciudad en la que el Señor nos ha puesto necesita que el pueblo de Cristo pueda ser acusado como aquellos que causan alboroto, como aquellos que trastornan, como aquellos que cambian el mundo por cuenta de la predicación del bendito evangelio de salvación. Cuánta necesidad hay en esta ciudad de que se nos señale de esa forma. La ciudad en la que vivimos, mis hermanos, como lo dije hace un momento, no es muy diferente a la Tesalónica de aquel entonces. Esta es una ciudad con comercio significativo. Es más, Palmira es conocida como la ciudad, ustedes lo saben, agrícola de Colombia, ¿no es así? Esta es una ciudad con 350,000 habitantes aproximadamente, según las últimas estadísticas del anuario estadístico de la ciudad. Esta, de acuerdo a ese mismo anuario estadístico, es una ciudad claramente marcada y traspasada por la violencia. Esto es tan cierto, mis hermanos, que para lamento de los habitantes de esta ciudad, Palmira se encuentra entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Del mundo. Hermanos, las características adversas de esta ciudad no tienen como propósito mis palabras en relación a estas características que salgamos corriendo a buscar una ciudad más pacifista. Todo lo contrario, quiere el Señor arraigarnos con más ímpetu en medio de esta ciudad e impulsarnos al observar las condiciones precarias de seguridad y de violencia de esta ciudad, a impulsarnos a proclamar aquel mensaje de esperanza que puede revertir la maldad de los hombres y hacerlo de forma definitiva, pasarlos de muerte espiritual a vida espiritual. He ahí, mis hermanos, la necesidad de compartir este glorioso mensaje de salvación con hombres, mujeres y niños. Hermanos, no tenemos que acudir a ninguna estrategia especial. No tenemos que acudir a formas mundanas. No tenemos que aprender la última estrategia piramidal de alguna de estas redes de mercadeo y aplicarlas a la iglesia. No, mis hermanos. No tenemos que aplicar la estrategia del 12 más 12 más 12. Debemos proclamar a Cristo fielmente. Debemos anunciar a aquel que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. Debemos anunciar con tono fuerte a los violentos y a los no violentos, a los huérfanos y a las viudas, a los niños y a los viejos, a los de convicciones bíblicas y a los de convicciones equívocas. ¿Qué debemos anunciarles a todos ellos? Que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador de hombres y mujeres arrepentidos. Oh mis hermanos de IBR Monte Calvario, ruego al Señor para que esta iglesia local, hoy, en unos meses y en unos años, pueda ser señalada como ese grupo de hombres y mujeres que por amor a Cristo han traído un gran alboroto a esta ciudad. Un gran alboroto por cuenta de las buenas nuevas de salvación, por cuenta de la proclamación del Evangelio. Hermanos, recuerden esto: el Evangelio penetra y altera la sociedad cuando éste es predicado correctamente.
Ahora también resulta muy importante que nunca olvidemos que el odio de aquellos que aborrecen el Evangelio es algo con lo que siempre debemos contar. A Pablo y a Silas se les acusó de sedición. Dice, todos estos, Pablo, Silas, Jasón y los demás, contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, un tal Jesús. Esta es una acusación muy seria, si se tiene en cuenta el contexto histórico. En los decretos del César se condenaba, incluso en algunos casos con la pena capital, a aquellos que rompieran el juramento de lealtad al César, o sea que la acusación era grave. Recuerden que durante el juicio que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo, Poncio Pilato le preguntó, ¿tú eres un rey? ¿Y qué es lo que responde el rey? Le dice en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino, o sea, sí soy un rey, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es en este escenario en el que nos encontramos, hermanos. En un mundo que nos demandará fidelidad a Él. En un mundo que incluso nos amenazará de muerte si es que queremos quebrantar nuestra fidelidad en torno a Él, a ese mundo. Pero los creyentes, hermanos, deberíamos poder tomar ejemplo del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo y proclamar a Cristo como el Rey y no al César. Solo Cristo es el Rey verdadero. Solo así, cuando proclamemos a Cristo, aún en medio de las más feroces persecuciones, podremos ser acusados correctamente de ser los alborotadores de esta ciudad. Finalmente, el texto nos deja ver que los oficiales de esta ciudad, quienes están escuchando las acusaciones que se hace contra Jasón y sus hermanos, no son persuadidos por la turba y finalmente deciden dejar en libertad a Jasón y sus amigos bajo una fianza. La fianza implicaba que Jasón tenía que hacer un pago económico, pero además la fianza tenía o contenía más bien fuertes amenazas en relación a Jasón que tenían que ver con que si volvían a aceptar a Pablo en su hogar y se volvía a armar algún alboroto, ellos tenían que volver al encarcelamiento. Si uno ve la historia hacia futuro, uno se da cuenta que Pablo y Silas, en efecto, salen de Tesalónica, pero a pesar de que Pablo y Silas se van, la persecución contra la iglesia de Tesalónica nunca terminó. ¿Y por qué hago este comentario, mis hermanos? Porque lo que se persigue cuando el evangelio es proclamado, esencialmente no es a quien lo proclama. Lo que se persigue es el evangelio mismo. Lo que se persigue y lo que se rechaza es la proclamación misma de la verdad. Lo que los hombres no quieren es la luz del evangelio. El Señor Jesús, cuando intersecta a Pablo, que iba camino a Damasco, recuerden, Saulo, en ese momento Saulo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Saulo, quien persigue a la iglesia? ¿Cuáles son sus palabras en relación a él? Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Saulo, ¿por qué vas a aquella iglesia a perseguirlos y a respirar amenaza de muerte contra ellos? No. ¿Por qué me persigues? Lo que se persigue en última instancia no es aquel hombre o aquella mujer que con valentía levanta su voz y en medio de este mundo caído proclama a Cristo como el victorioso Señor, sino se persigue a ese victorioso Señor. Las penalidades para la iglesia de Tesalónica siguieron. En 1 de Tesalonicenses 2:14 leemos:
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No, de la iglesia siguió sufriendo. Es más, si uno mira la historia, se da cuenta que Pablo quería volver a Tesalónica, anhelaba volverlo. Pero ¿saben por qué no volvía? Por amor a Jasón. Porque si él volvía, Jasón iba a pasarla muy mal. De hecho, en Primera de Tesalonicenses dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, hablando de esa fianza que habían puesto para que no pudiera volver. Y en Primera de Tesalonicenses 3:2, el apóstol Pablo nos muestra lo siguiente. Esto es precioso. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, es decir, para padecer si es necesario. Y como la iglesia seguía padeciendo, el apóstol Pablo dice: bueno, como no puedo ir yo, enviaremos a Timoteo, nuestro hermano, un servidor fiel a este glorioso evangelio. ¿Para qué lo enviaron? Para confirmar y exhortar a los hermanos respecto a la fe. Noten esto, hermanos. Quiero que esto quede con mayúsculas en vuestras mentes. El reino de Cristo nunca dejará de avanzar por causa de sus enemigos. Nunca este reino deja de avanzar. Pablo no podía estar allí, Silas no podía estar allí, se acabó la iglesia. El reino de Cristo siempre seguirá adelante. Hermanos amados, sin importar la oposición que exista contra el victorioso rey sentado en su trono de gloria seguirá viendo cómo su reino se expande, y seguirá viéndolo porque tiene un pueblo fiel que le sirve como obreros diligentes que a través de su fidelidad al Señor abren su boca para trastornar el mundo en el que viven. Hermanos, roguemos al Señor para que Él nos conceda ser en sus manos aquellos siervos inútiles que hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, nos enseña que el Señor Jesús ordena a su iglesia lo que deben hacer. Por tanto, id y predicad el mensaje de salvación a toda criatura viva en el mundo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Sin importar la hostilidad del mundo, la iglesia de Cristo debe seguir proclamando el mensaje de Cristo. Debemos proclamar a Cristo como aquel Rey sufriente, como aquel que murió en sustitución nuestra y como aquel que resucitó de entre los muertos para darle vida eterna a todo aquel que ponga su confianza en Él. Y escúchame bien, mi amigo. Si tú estás en este lugar y no tienes a Cristo en tu corazón, quiero que sepas que aquel que murió y resucitó de entre los muertos, aún, esta es la buena noticia, que aún está recibiendo en su seno a pecadores arrepentidos. Aún Él está estirando su mano para levantarte de donde te encuentres. Aún hoy, por medio de su sangre, Él limpia los pecados de quienes ponen su confianza en Él. Pastor, usted no sabe el tamaño de mis pecados. Bueno, tú dices eso porque no entiendes el poder que hay en Cristo. Él puede perdonar cualquier pecado si vienes en arrepentimiento y fe delante de Él. Quizá haré eso mañana. No puedes hacerlo mañana porque tú no sabes si mañana respirarás.
Tú no sabes si mañana el Señor seguirá siendo paciente un día más contigo. Por esa razón, no esperes más. Ven a Cristo hoy y únete por la fe a Él. Y entonces, cuando hayas hecho esto, vas a vivir por Él y por su causa. Y cuando hayas hecho esto, entonces podrás ser señalado como aquel que alborota el mundo anunciando el glorioso mensaje de salvación. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos